Entonces vamos a trabajar lo que es la parte estadística. Vamos a recordar algo, ¿no? Lo que es la estadística, ¿ya? Entonces, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia o la rama de la matemática que a través del cual se recolecta, se analiza y se describe y estudia una serie de datos. Esa es la estadística, recolectar, analizar y describir, ¿no? Una serie de datos, ¿no? Dicen, ¿no? Con el fin de que de establecer algunas comparaciones, algunas variabilidades que existen entre esas cosas que nosotros podemos trabajar, ¿no? Ustedes saben, la estadística se usa mucho a nivel de acá en todas las empresas. También últimamente, por ejemplo, se puede usar cuando ustedes trabajan la parte de ahora que se viene en la presidencia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? En los porcentajes estadísticos, que cuántas personas están trabajando, que cuántas personas votan, ¿no? Y todo eso, ¿no? Cuántos votos hay en tal provincia, cuántos votos hay en el norte, cuántos votos hay en el sur, cuántos votos, y así, ¿no? Lo hacen gráficamente, ¿no? O si no, mediante las tablas, ¿no? Pero no solamente eso nos quiere dar la forma estadística. En la forma estadística también hay otras cosas que también se ven dentro de la parte estadística. Entonces, para eso, vamos a recordar lo primero que nosotros tenemos, viene a ser las tablas o distribución de la estadística, ¿no? Para nosotros crear una tabla estadística, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, la frecuencia absoluta. ¿Qué viene a ser la frecuencia absoluta? Está representada con la F sub I, viene a ser el número de veces que aparece repetidamente la variable estadística, ¿no? Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Acumular es sumar, ¿no? Así sucesivamente las frecuencias absolutas. De la misma forma tenemos la frecuencia relativa. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa? En la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos que se obtiene, ¿no? Esa división viene a ser la frecuencia relativa, ¿no? Y la frecuencia relativa acumulada viene a ser la suma de todas las frecuencias relativas anteriores. Entonces, además, vamos a tener esta parte de acá, ustedes ya lo saben porque eso ya hemos hecho pues desde quinto grado de primaria, ¿no? Siempre se ha visto lo que es la parte de los cuadros estadísticos. Yo les voy a hacer recordar en esta parte, vamos a hacer algo, pues, recordar lo que hemos hecho años anteriores y un poquito más. Esta parte estadística la voy a hacer, si es posible, en tres sesiones, ¿ya? Porque no es tan sencillo. Ahora sí lo vamos a profundizar, esta parte de la estadística. Bien, entonces para eso tenemos, miren, algunos elementos necesarios para poder crear la parte de esta parte de los problemas estadísticos. ¿Cuáles son los elementos de la tabla de gestión de la frecuencia? Nosotros tenemos, vamos a hallar el alcance, lo vamos a simbolizar con la letra E, el rango, el intervalo de clase, el ancho de clase, ¿no? La marca de clase X o Y, y además nos dice que las etapas de investigación está dividida en recopilación de datos, organización de datos y presentación de datos. Nosotros, además, ¿qué sabemos de la estadística? De la estadística nos dice que vamos a tener la medida tendencia central. Esto ya hemos visto anteriormente en algunos cursos, ya hemos visto, creo que el año pasado hemos visto la mediana, la media, algo de acá se ha visto, ¿no? Y la medida de dispersión, que esto sí no se ha visto el año pasado. Esto más que todo lo que se trabaja a nivel universitario. ¿No? Vamos a ver si hay tiempo, yo les puedo dar algo de esto también, ya si en caso nos alcance el tiempo. Vamos a ver, porque acá yo me voy a abocar a la medida de tendencia central, que lo sepan trabajar bien mediante los cuadros. Entonces vamos a definir cada uno de estas
nombres que tenemos ahí. Aquí vamos a definir el rango. ¿Qué va a ser el rango? Es la diferencia, el rango es la diferencia del valor máximo con el valor mínimo de la variable. Diferencia. B máximo menos B mínimo. A eso le vamos a llamar rango. Luego tenemos otra variable que viene a ser el número de intervalos de clase. El número de intervalos o el número de clase, también comúnmente se le llama, va a estar representado con la letra K. ¿Qué viene a ser? Es la calificación de los datos de una muestra en grupos definidos. Eso nos tiene que decir, ¿no? Entonces, el número de clase, eso nos da en cuántas clases vamos a dividir nosotros el cuadro. Eso es lo que nos dan, en algunos problemas nos dan de datos, ¿no? En 4 clases quiero que dividan esta cantidad de valores. En 5 clases, entonces van a ser 4 o 5 clases las partes horizontales que nosotros vamos a dividir. Pero hay problemas en que no nos van a dar el número de datos y nosotros tenemos que ver cuál es el número de clases que tenemos que hacer. Pero cuando nos dan el número de datos, nosotros también podemos definir para poder realizar la cantidad, ¿no?, de datos que nosotros tenemos, los grupos que nosotros podemos hacer, en este caso el número de clase o los intervalos de clase, que viene a ser lo mismo, cuando no nos dan o cuando no nos dicen nada, vamos a emplear la regla de Sturges, ¿no? Esta regla de Sturges. Miren, en esta parte de la estadística necesitan necesariamente calculadora. ¿No? Ustedes, yo el año pasado les dije que tengan su calculadora y si es posible, si tienen una calculadora científica, mejor, ¿no? Porque eso es lo que se necesita, porque acá tenemos que ver los logaritmos, ¿no? La parte de los logaritmos que tenemos que ver. Yo no sé cómo lo ha hecho la Miss de álgebra cuando les enseña la parte del logaritmo, o no sé si ya lo vieron o lo van a ver, tienen que ver. Antiguamente habían tablas logarítmicas, ¿no? Donde nosotros, cuando yo estudiaba, tenía que ver así unas tablas, ver acá, allá, intersectar para que me dé el valor del logaritmo. Pero hoy en día, como la ciencia está muy avanzada, ya todo eso está a nivel de las calculadoras, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener una calculadora científica. La calculadora científica no les pasa de los 100 soles, ¿no? Dependiendo qué calculadores de, y eso ya les va a servir para la universidad o la escuela técnica que ustedes van a quizás continuar, ¿no? Ahora, aquel que no tenga, en el internet también está, con el logaritmo de tal en Google y ahí les va a salir, ¿no? Pero, como les digo, ya si estuviéramos en clase, tendrían que usar su calculadora programable, ¿no? O sea, científica. No programable, sino por lo menos una científica, ¿no? Ahí está de 30, 40 soles, creo. Bueno, entonces, como les digo, si no lo tienen, no importa, en Google lo pueden hallar. Entonces, ¿qué cosa es? Tenemos que aplicar la regla de Sturges. Esta regla de Sturges está dada mediante esta formulita que está acá, ¿no? Esa fórmula es para hallar qué cosa acá, el número de intervalos o el número de clase. Va cuando no nos dan. Está 1 más 3,322 logaritmo de n. ¿Quién viene a ser n? El número de datos que nos dan en la tabla, ¿no? Nos van a dar una serie de datos y ahí nos van a preguntar allá la tabla. Entonces ustedes cuentan cuántos datos nos están dando y ese va a ser el número de datos totales. Pues, y con esta formulita ya podemos hallar K, que es el intervalo de clase o el número de clase, ¿no? Bueno, luego tenemos el ancho de clase. El ancho de clase también se le llama la amplitud o tamaño del intervalo, ¿no? La amplitud o tamaño del intervalo está dado mediante esta fórmula W de I igual a R sobre K. Otros le toman como A de I igual a R sobre K. Eso ya depende de la nomenclatura que lo de cada libre. En nuestro caso está WI igual a R sobre K. Así está, ¿no? Entonces ya eso, como les digo, depende de las nomenclaturas que puedan tener cada libro. Ya, entonces el ancho de clase, ¿cómo va a estar dado? Nos dice el ancho de clase también viene a ser la semisuma de los intervalos. A ver, acá, este viene a ser la marca de clase.
¿no? Entonces acá, la marca de clase de un intervalo es el x de y. ¿Quién es el x de y? Es el valor que representa el intervalo de la clase. Viene a ser igual a la semisuma de los intervalos que podemos hacer. Por ejemplo, este es un intervalo de A hasta B. El x de y, que viene a ser la marca de clase, es la semisuma A más B entre 2. Bueno, para que todo eso que tengamos ahí lo vamos a hacer en un ejercicio. A ver, miren, acá yo tengo este ejercicio. ¿Ya? En este ejercicio nos dice, se recoge las hojas caídas de un árbol. ¿Ya? Estas son las hojas caídas de un árbol. Y se registra sus longitudes en centímetros. O sea, esta es una hoja cuyo centímetro de la hoja va a ser 1 centímetro, la medida, ¿no? La medida es lo que, las longitudes en centímetros de cada hoja, es lo que tenemos acá, ¿no? Estas longitudes, todo esto está en centímetros de cada hoja. Elaborar una tabla de frecuencia con 4 clases. Acá nos están dando el número de clases, entonces ya no tengo por qué trabajar esa formulita, porque ya nos están dando de frente, más fácil, nos están dando el K. K, ¿no? Nos dice número de clases es igual a 4. Ya no tengo por qué estar empleando esta fórmula, porque ya me dieron el número de clases. Bien, entonces acá me dan, esta es la lista de los centímetros de la medida de cada hoja. ¿No? Acá tenemos acá tenemos 1 centímetro, la otra hoja 2 centímetros, 3 centímetros, hasta una hoja que nos dice que hay de 20 centímetros, hay una, de 18 hay 2 y así sucesivamente. ¿Cuántos hay acá? 10, 20, 25. N es 25, 25 longitudes o 25 hojas, ¿está bien? Cuyas longitudes están acá. Ahora, para esto yo tengo que calcular el rango. El rango, entre qué medidas va a fluctuar esta parte de acá. Va a ser entre el rango va a ser el valor máximo, que en este caso es 20, ¿no? Acá yo lo he ordenado. Ustedes lo que tienen que hacer, a veces les van a dar en desorden. Lo que deberían hacer primero es ordenar para que no tengan problemas, ¿no? Más fácil ya es cuando ya está ordenado, ¿no? De 1 centímetro, de 2, de 3, de 5 y así sucesivamente, de menor a mayor, ¿no? Entonces el mayor sería 20 centímetros y el menor va a medir 1 centímetro. El rango va a ser la fluctuación entre las medidas. 20 menos 1 será 19 centímetros, que va a ser el rango, en este caso, el rango de esta tabla. Ya tengo que el número de clases es 4. Ahora voy a hallar la amplitud del tamaño del intervalo. O sea, ¿cuánto es el intervalo? La amplitud hemos dicho W de I. Acá en este caso la amplitud o el ancho de clase o la amplitud del tamaño del intervalo va a ser WI R entre K. Entonces acá tengo que el W de I, que es la amplitud del tamaño del intervalo, va a ser R entre K. Entonces, R es 19 y K es 4. Eso nos va a salir 4,475. Este 475, chicos, que nunca se va a poner así en forma decimal. Yo le voy a dar la aproximación. La aproximación para acá va a ser el valor de 5. Por lo general, siempre se requiere que este valor sea... si ustedes tienen, por ejemplo, si les sale 4,5, ustedes dicen, ¿lo voy al 5 o le voy a dar al 4? ¿No? Entonces, por lo general, conviene que esta amplitud sea número impar. Pero si ya está muy pegado al número par, ya pues no queda otro, ¿no? Pero conviene hacerlo con número impar en esta parte de acá, ¿no? La amplitud. Bueno, una vez que tenemos así, nosotros vamos a trabajar la amplitud, va a ser lo múltiplo de 5. Los múltiplos de 5 van a ser 0, 5, también puede ser 10, 15 y así sucesivamente, ¿no? Todos los múltiplos que nosotros podamos tener acá. Entonces nosotros vamos a trabajar en primer lugar
Si nosotros trabajamos con el 5, ¿qué va a pasar? Si empiezo del 5, miren, va a haber un grupo de hojas que no van a intervenir. Entonces voy a empezar a partir del 0, ¿no? ¿Qué pasaría si acá sería a partir del 5, 7, 8 y no hubieran estos? Entonces agarro a partir del 5, ¿no? Y así sucesivamente. Depende de lo que el múltiplo que les convenga y no se puede dejar fuera lo otro. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer las longitudes. Nos dice en primer lugar que van a ser 4. 4 intervalos de clase. Entonces van a haber 4 horizontales. 1, 2, 3, 4. Estos 4 son los intervalos de clase, que son 4, porque así nos están dando. Entonces va a variar, nos dice, la amplitud va a ser de 5, ¿no? Entonces primero empiezo de 0, el 0, ¿no? No hay, acá no hay 0, pero se empieza del 0, porque el múltiplo de 5, el primer lugar es 0. De 0 hasta el 5, porque va de 5 en 5 por la amplitud. Luego sigue de 5 más 5, 10, de 10 más 5, 15 y de 15 más 5, 20, ¿no? Y esto es 20 que nos está dando hasta acá. Entonces ustedes ven que se está cumpliendo, que no mediante esta amplitud y mediante esto cumple con los intervalos y con la amplitud del intervalo o el ancho del intervalo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 4 que nos da que es 4 el número de intervalos de clase, ¿no? Entonces aquí, una vez que tengo acá, miren esta parte de acá, ustedes saben, voy a definir esta parte, ¿no? De acá, en esta parte van a estar los valores de 0 hasta 5. Pero acá yo tengo de 5 a 10. Entonces acá yo voy a tratar de agarrar los intervalos. No se pueden duplicar, ¿ya? No se pueden duplicar. Entonces acá le hallo el intervalo abierto y el intervalo cerrado. El intervalo cerrado, porque incluye desde el 0 hasta el 5. El 5 no incluye el intervalo abierto, esto lo dejo abierto, lo puedo simbolizar mediante este angulito. También se puede simbolizar como este de acá invertido, o también, si desean, se puede simbolizar mediante un paréntesis. Esto quiere decir que está abierto. En estadística se trabaja así o así. Por lo general le ubican el paréntesis, ¿no? Entonces, este dice que es abierto. Vienen los valores desde 0 hasta antes del 5, hasta el 4.9999. Luego, la segunda longitud va a ser desde el 5, acá sí entre el 5 cerrado, hasta el 10 abierto. Lo pueden dejar si quieren así. El tercero va a ser, la tercera longitud va a variar desde el 10 cerrado hasta el 15 abierto. Acá, si quiero, también lo puedo cambiar. Cualquiera de estos de acá son abiertos hasta acá. Y luego el siguiente va a ser el siguiente intervalo va a ser desde 15 hasta el 20. Pero como 20 sí está incluido, porque acá entre los datos está 20, acá yo necesariamente tengo que cerrar el 20, porque ya no hay más, pues. Entonces acá sí tiene que ser los dos cerrados. ¿Claro? Hasta ahí. Esto es con respecto a los intervalos, con respecto a las longitudes. Ahora, en la otra voy a hablar de la amplitud de clase. Esto no lo tienen, no, anteriormente no lo hemos hecho, pero acá sí se va a hacer en la tabla, la amplitud de clase. La amplitud de clase está dada, como les dije, por la semisuma, donde está el intervalo de clase, también viene a ser marca de clase de intervalo o la amplitud de clase. Va a ser la semisuma de los intervalos A más B entre 2. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? La amplitud de clase, que viene a ser el X sub I, va a ser 0 más 5 entre 2 será 2,5, 5 más 10 entre 2, 7,5 y así sucesivamente. 15 más 30 entre 2, 17,5. Entonces esto ya lo saben que es la semisuma, ¿no? De estos dos. Aquí está el X de I. Ahora vamos a hallar, esta es la frecuencia absoluta. ¿Cómo
llamo la frecuencia absoluta, es la cantidad, ¿no?, de números que hay de aquí, de 0 hasta antes de 5. Entonces, ¿cuántos son los valores? Vamos a ver acá. De 0 hasta antes de 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿El 5 entra? No. Entonces acá son 6 valores para de 0 a 5. Entonces acá pongo el número 6. De 5 a 10 contamos acá. De 5 a 10 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre el 10 no entra, ¿no? Entonces serán 7 valores y así sucesivamente. De 10 a 15 va a haber 6 y de 15 a 20, a ver, de 15 a 20. 15 entra 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entra también el 20. ¿No? Entonces van a haber 6 valores. Una vez que tengo eso, una vez que tengo aquí la frecuencia acumulada va a ser la suma de las frecuencias absolutas. En primer lugar acá se pone el mismo valor, que es 6. Acá se va a sumar 6 más 7 y nos va a dar 13. 13 más 6, 19. 19 más 6, 25. Estos dos valores tienen que estar iguales, ¿ya? Entonces, esos dos valores sí tienen que ser iguales. A ver, voy a utilizar para que... Estos dos necesariamente tienen que ser iguales. Acá se suman 6 más 6, 12 más 3 y nos da esto. De acá sumamos acá y nos va a dar aquí. Sumamos con este y nos va a dar acá, ¿no? Y lo final es que este valor de acá, este valor tiene que ser igual a este valor, ¿no? Y estos dos tienen que ser igual. Esa viene a ser la frecuencia absoluta. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos dice que es la división de la frecuencia absoluta, ¿ya? De acá de la frecuencia absoluta entre la cantidad total, ¿no? En este caso que es 25 el total. Entonces, H de I, que es la frecuencia relativa, viene a ser, aquí es igual 6 entre 15, 6 entre 25, el otro será 7 entre 25, nos va a dar 0,28, así, 7 entre 25, 0,28, 6 entre 25, nos va a dar 0,24, como acá también repite, estos también se van a repetir porque es 6 entre 25. Nosotros tenemos que tener cuidado que la suma de todo esto siempre nos va a dar la unidad, ¿no? La suma de todas las frecuencias relativas nos va a dar 1. Ahora, tenemos la frecuencia relativa acumulada, va a ser la suma igual de acá. De acá va a ser la primera, va a ser 0,24, la segunda sumo 0,24 más 0,28 nos va a salir 0,52, 0,52 más 0,24 nos va a salir 0,76, sumamos con 0,24, eso nos va a salir la unidad. Entonces aquí también tienen que tener cuidado que estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces de esa manera nosotros estamos trabajando lo que es las frecuencias. ¿Está bien? Entonces, continuamos acá. Ahora nos dice, esta frecuencia relativa lo vamos también a trabajar mediante, siempre se trabaja mediante porcentaje, ¿ya? Siempre lo dan mediante porcentaje. Entonces acá, si lo quiero dar en porcentaje, lo multiplico por 100, va a ser el 24%, el 50, aquí, ¿no? De acá sería... ¿Siguen viendo? Sí, ¿no? Porque acá estamos ya, a ver aquí. Entonces pensé que se había cortado. Bueno, en este caso tenemos acá esta frecuencia que nosotros estamos viendo acá. Me quedé muda pensando que ya se había cortado. Esta de acá
tenemos, lo multiplicamos por 100. Esta frecuencia relativa por 100, 24% va a ser el 24%, 0,28% va a ser el 28% y así sucesivamente. Acá sería el 24% también, 0,24%, 24, y acá también sería el 24%. Si nosotros sumamos, acá nos tiene que dar el 100%, la suma de estos porcentajes. Y la acumulada también será 24, acá 24, sumamos 24 más 28, nos va a salir 52, más 24, nos sale 76, y acá más 24, y eso nos va a salir 100. También tenemos que tener cuidado que la acumulada, estos dos también tienen que ser iguales, ¿no? Y de esa manera nosotros hemos recordado ya cómo se trabaja la parte de la tabla de frecuencias, ¿no? Ya les he hecho recordar. Lo nuevo es esta parte de acá nomás, creo, porque después esto ya lo hemos hecho, creo que hicimos hasta acá, y creo que esto lo he hecho hasta en sexto de primaria, esta parte de acá, la parte porcentual. Bueno, recordaron, ¿no? Entonces es bueno recordar para que nosotros trabajemos aquí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este ejercicio, ¿qué va a pasar? Que acá no nos dan el número, la cantidad de la clase, no nos dan el K. En esta parte no nos dice. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar. Miren, en esta parte de acá, ¿qué tenemos? Nos dice, en el segundo problema, ¿qué nos dice? En una compañía telefónica se registra la duración en minutos, ¿ya? El tiempo, ¿no? En minutos de las llamadas recibidas en su celular. Elabora una tabla de frecuencias con los siguientes resultados. Estos son los tiempos, minutos, ¿ah? Acá tenemos 0,1 minutos, 0,4 minutos, 1,6, y lo ordeno, ¿ah? ¿Ya? La separación es porque cada uno, esto es así, ¿ya? Está separado, ¿no? Estos son así de esta manera, ¿no? Estas son una tablita que les den, ¿ya? Y de esa manera nos están dando esta tabla. Si yo cuento cuánta es la cantidad de acá, para acá hay 10, en la otra parte también aquí hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más 10, son 20 datos que nos están dando, ¿ya? En esta parte yo le he puesto la separación por no tratar de hacer la tabla. Bueno, entonces con esta tablita que tengo, a ustedes les van a dar, como les digo, todo en desorden. Ustedes más fácil es ordenar la tabla, ¿no? Para poder hacer más rápido el conteo, ¿no? Entonces, vamos a hallar entonces de acá el rango, ¿no? El rango ya sabemos que es la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. En este caso son los minutos, ¿no? Los minutos de las llamadas, la cantidad de tiempo que demora, ¿no? Y eso está en minutos. Entonces, de acá sabemos el mayor es 9,9 y el menor está acá, que es 0,1. Entonces, resto, ¿no? 9,9 menos 0,1, esto me va a dar 9,8. De esta manera, nosotros estamos trabajando. ¿Cómo hallo el K? A ver, en esta parte, ¿no? Nosotros vamos a hallar el K. Ahora, el K no nos da. Entonces, vamos a hallar mediante la fórmula de Stuttgart, ¿no? Y acá es donde, ¿qué les digo? Que van ustedes a emplear su calculadora, ¿no? Vamos a borrar acá. Bueno, si no, no se puede avanzar. A ver aquí. Entonces acá nos dice K es igual a 1 más 3,322 logaritmo de N. Ese es el valor de K. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, entonces reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto es N? N ya hemos dicho que son 20 datos, que ya lo tengo acá. Entonces reemplazo 1 más 3,32, el logaritmo de 20. El logaritmo de 20 lo miran en su calculador y sale 1,3010229. Tratan de trabajar con unos 6 o 7 decimales para que les salga más exacto. Entonces acá tenemos 1 más 3,3 que multiplica esta cantidad, que este es el logaritmo, y eso nos va a salir
5,32. Entonces, este 5,32, en este caso yo le voy a dar la aproximación igual a 5, ¿ya? Como ya les dije, es preferible que sea un número impar. Acá le estoy dando, no importa, ¿no? Que estamos perdiendo algo, pero de ahí es más fácil trabajar así. 5, la aproximación siempre es ahí, en este caso que sí. Ahora la amplitud del tamaño, el tamaño del intervalo. ¿A qué era igual? W de I es R entre K. El R está acá, 9,8, y el K es 5, 9,8 entre 5 es 1,96. Y esa va a ser el valor de el tamaño de la amplitud, ¿no? 1,96. Si nosotros la aproximamos, nos va a salir igual a 2. Entonces, este de acá es lo que nosotros vamos a considerar, ¿no es cierto? Este de acá, el tamaño de la amplitud del intervalo, ¿a qué vamos a considerar? Aproximadamente 2, ¿no? Y este de aquí lo vamos a dar los múltiplos, ¿no? Puede ser de 0, de 2, de 4, de 6, de 8, ¿no? Entonces vemos acá desde qué números estamos trabajando. Estamos trabajando del 0,1, entonces tiene que empezar del 0. Porque si empiezo del 2, estos tres ya los eliminaría. Entonces por eso empiezo del 0. Por lo general se empieza del 0, pero no tenemos que ver los datos, desde dónde se va a trabajar. Entonces empiezo desde el 0. Entonces hemos visto que K es 5, ¿no? Y acá va a ser el ancho o la amplitud del intervalo va a ser, pues, entonces 5, van a ser acá 5 horizontales, 1, 2, 3, 4, 5 en el tablero, que eso nos va a dar el valor de K. Como nos dice que va de 2 en 2, porque el ancho es 2, entonces si empieza desde el 0, empiezo del 0 al 2, abierto acá. Si quiero lo coloco así, o si no, ya les he dicho, ¿qué pasó? Ya, aquí está, de 0 al 5, abierto en 5, del 5 al 10, ¿no? Y así sucesivamente. Acá abierto, acá estoy, del 0, perdón, del 0 al 2, acá es 2, allá, o si no, de acá del 2 cerrado hasta el 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 al 10. Entonces acá, como hallamos la amplitud, la semisuma, 0 más 2 entre 2 es 1, 4 más 2, 6 entre 2, 3 y así sucesivamente. 10 más 8, 18 entre 2, 9, ¿no? Y ya de ahí ya podemos hallarles. De 0 hasta el 2, ¿cuántos valores hay? En este caso, a ver, vemos acá, del 0 al 2, a ver qué tenemos, cuántos valores, 1, 2 y 3. Este ya no hay 3 valores. Entonces acá le coloco el número 3. Del 2 al 4 van a haber 4 valores, no entre el 4, del 4 al 6 va a haber 15 valores, no entre el 6, del 6 al 8, ustedes lo cuentan, van a, perdón, del 6 al 8 hay 7 valores y del 8 al 10, inclusive el 10 van a haber 9 valores. Entonces, ¿sabes? Del 8 al 10. Vamos a contar del 8 al 10, inclusive el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, de acá nosotros estamos viendo 9 valores ahí, del 8, ¿no? Del 8 al 10 van a ser 9 valores. Están acá, a ver. Del 8, está, del 8 al 10, ¿dónde están los valores? Del 8 al 10, 1, 2, 3, 4, 4. Acá hay 4 valores, no hay 9. Del 6 al 8.